Fines de agosto y ya hablamos del dengue, sí. Fines de agosto y ya hablamos del dengue porque hay preocupación. De hecho, veía en un informe que hay científicos argentinos que descubrieron que hay super mosquitos. Y de hecho, bueno, contábamos también en el inicio de esta semana que ya está difícil conseguir repelentes, ya tienen precios que son alocados. Bueno, pero de la parte que más preocupa, vamos a hablar con el doctor Guillermo Bertoni, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata y consejero de la Agremiación Médica Platense. Doctor Bertoni, ¿cómo le va? Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Buen día. Hola Martín, hola Sandra, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Bueno, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar por el dengue? Y bastante. Eso es una... Era lo que no queríamos escuchar. Sí, es una preocupación de salud pública a nivel mundial, ¿no? Responde a diversas cantidades de factores. Por un lado tenemos todo el problema del manejo del vector, el mosquito de una distribución cada vez más marcada en distintos lugares del mundo, a medida que va habiendo cambios en las condiciones climáticas. Cada vez tenemos el calentamiento global, tenemos cada vez ciudades que crecen en forma más desprolija, la provisión de agua que a veces no en todos los lugares es correcta, con lo cual obliga a la gente a veces tener que acumular agua. Tiene que ver también con la cantidad de viajes que empieza a tener todo el planeta, que viajamos por todos lados. Todo eso va haciendo un combo perfecto para que esta sea una enfermedad cada vez más frecuente. Y bueno, al ser un vector que tiene un crecimiento domiciliario y peridomiciliario, depende mucho del manejo de toda la comunidad de poder eliminar, sobre todo en los meses invernales, todos los cacharros, todos los lugares donde se acumula agua y donde el mosquito se reproduce, que en el verano es donde empezamos a tener todos los problemas, ¿no? Ahora, doctor, se habla de la importancia de la vacuna contra el dengue. El tema es la accesibilidad a ella, ¿no? Porque sale 90.000 pesos. Sí, de todas formas, en ningún lugar del mundo no es una vacuna para uso global, no es que para todo el mundo tiene que salir a vacunarse. En general las vacunaciones son específicas en los municipios o en los lugares donde se determina que hay las condiciones o una cantidad de brote que es suficiente para que se vacune. Es una vacuna a virus, es muy importante, es una herramienta muy importante que tenemos, por supuesto, pero bueno, es una vacuna con un virus atenuado, entonces no puede utilizarse en determinadas poblaciones, sobre todo no hay demasiados estudios, en realidad no hay información del comportamiento de la vacuna en personas mayores de 60 años, se sabe que no se puede usar en personas embarazadas o en personas con algún inmunocompromiso. Está aprobada en Argentina por ANMAT a partir de los 4 años sin límite de edad, pero bueno, sí, no es una vacuna, es una vacuna costosa por el momento. Y en relación a nuestra provincia de Buenos Aires, ¿existe la posibilidad de un brote? Es que en realidad, bueno, venimos, si analizamos los datos, tuvimos 500.000 casos en el periodo 23-24, de los cuales el 95% fueron en el 2024, o sea, fueron en este año con el pico en marzo, y si lo analizamos en lo que fue el periodo 2022-2023, el 2023-2024 fue 3 veces más, y si nos vamos al periodo 2019-2020, esto fue 8 veces más, o sea que cada vez hemos tenido mayor cantidad de casos. De todas formas, el dengue no siempre tiene un comportamiento tan lineal como uno se lo imagina, que uno dice, bueno, entonces 2024-2025 va a ser terrible, está todas las condiciones dadas, pero hay veces que hay comportamientos que son más cíclicos y hay años donde uno espera tener más cantidad de casos y no se dan tanto, ojalá sea la situación. ¿Y qué se puede hacer? Pensemos desde el municipio, de la provincia, de la nación, ¿qué es lo que debieran hacer? ¿Para qué? Bueno, como sí. Les decía, el manejo es bastante integral, o sea, tiene que ver desde factores que uno diga, bueno, a corto plazo, que uno puede decir, bueno, campañas de descacharrados en invierno, pasar por las distintas casas y fomentar sobre todo a la propia población a eliminar todo lo que son recipientes donde se puede acumular el mosquito. El mosquito se reproduce en lugares tan chiquititos como una tapita tirada en un patio, los bebederos de los animales, los floreros, todos los lugares, cubiertas que tengamos tirados en el patio, todo ese tipo de lugares son lugares donde puedo trabajar bastante para eliminar esos reservorios para que después en el verano no tenga esos mosquitos eclosionando.
Por otro lado, obviamente la vacunación va a ser un elemento más en donde se detecte y donde epidemiológicamente se diga, bueno, acá hay que hacer una actividad. Por otro lado, el manejo de los ambientes, es decir, bueno, tener lugares prolijos, sin basura tirada, tener buen aporte de agua, controlar cómo crecen las ciudades para que no crezcan de forma descontrolada. Después hay medidas mucho más generales, el control del cambio climático es una cosa que cambia, porque a medida que nos vamos tropicalizando más, cada vez tenemos más cantidad de casos, y eso, fíjense que las cantidades de casos son mucho más frecuentes en el noroeste, en el noreste y en el centro del país, o sea, a medida que más calor hace, más cantidad de casos tenemos. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que aparecen? Bueno, esta es una enfermedad que hay muchos casos que son completamente asintomáticos, hay muchas personas que deben haber tenido dengue y que no se enteraron, no tuvieron ningún tipo de síntomas, pero el dengue característico, el dengue clásico, es un cuadro febril, abrupto, o sea, rápidamente aparece una fiebre que dura en general hasta 5 o como máximo 7 días y después pasa, que se va acompañado de dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza bastante marcado, dolor detrás de los ojos, puede aparecer un sarpullido en la piel como un rash, y dolor abdominal. Eso en general pasa en 5 días, después el paciente en general corta abruptamente también la fiebre, y es el momento que para la medicina es lo más importante, porque en esas 48 horas que cede la fiebre es en realidad cuando pueden aparecer la mayoría de las complicaciones, y después de esas 48 horas se produce una recuperación. Esa recuperación nosotros en realidad tenemos 4 serotipos de dengue, 1, 2, 3 y 4, existe un quinto, pero solamente fue descrito en Malasia por ahora. Para el tipo de dengue, para el serotipo que uno haya tenido, uno queda con una protección que dura de por vida, y la mayor preocupación son las reinfecciones, porque si yo fui picado y tuve el dengue 2, si este año ahora tengo el dengue 3 o el dengue 4, tengo más probabilidades de hacer una forma grave. ¿Y el periodo de contagio cuánto dura? Mientras dura la fase febril, mientras yo tengo fiebre, es la parte más importante. De hecho es una de las medidas más para el cuidado, que es que las personas que tienen fiebre cuando estamos en esta situación de brote de dengue sean muy cuidadosos para evitar la picadura, porque si yo logro que esa persona no sea picada, no voy a tener mosquitos para transmitir de vuelta la enfermedad a otras personas. Entonces ahí es donde viene la importancia de que una persona en la fase febril, en esos 5 días que dura la fiebre, 5 a 7 días, use o repelentes o telas mosquiteras para no ser picado. Ahora, este es un fenómeno que es imposible de evitar, digo, que tiene que ver con el cambio climático, con las modificaciones que hemos sufrido en cuanto a temperaturas en los últimos años. Bueno, no imposible, hay cosas para hacer. Lo imposible suena como que no habría nada, no, hay cosas para hacer, pero bueno, sí, es difícil lograr, ¿no? Es un problema global de salud pública. Claro, es un problema, digamos, hay cosas para prevenir, pero no para evitarlo. Y bueno, es difícil, es una enfermedad, las enfermedades transmitidas por mosquitos son un problema a nivel mundial, sobre todo en los climas tropicales y subtropicales, es donde está, y bueno, es difícil combatir. Hay medidas también para combatir los mosquitos que se están cada vez implementando y probando más en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, la infección de una bacteria al mosquito que se llama Wolbachia permite que aparezcan mosquitos que sean estériles, con lo cual ese mosquito no puede dejar descendencia, y es otra de las herramientas con las que se está trabajando para tratar de evitar que el Aedes aegypti, que es el vector, tenga tanta frecuencia y tanta distribución a nivel mundial. O sea que hay avances científicos, hay avances tecnológicos, se intenta por todos lados cortar con este problema, obviamente. Doctor, gracias, muy amable. No, muchas gracias. Por favor, un gusto, un saludo. El doctor Guillermo Bertoni, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata y consejero de la Agremiación Médica Platense, hablando del dengue aquí en IA. Inteligencia artesanal. Lo que podría ser una máquina, pero mucho mejor. Hecha por nosotros.